Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14, segunda parte, y versículo 16. Dice, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En esta mañana tenemos una difícil tarea, y es exponer ese versículo y esa mención que se hace en el libro de Apocalipsis, que es una mención única en toda la Escritura. Y siempre que hay menciones únicas en la Escritura a un término, a un lugar o a un hecho, pues se nos hace mucho más difícil estudiar el texto bíblico, porque es más fácil cuando tenemos múltiples referencias. Es decir, es más fácil entender el tema del perdón, o el tema de la justicia o de la redención, porque hay muchas referencias en toda la Escritura. Pero hay hechos o acontecimientos o datos en la Biblia donde solo tenemos una referencia. Y eso hace mucho más difícil exponer y también hay más riesgo de equivocarnos. Pedimos al Señor su gracia para que nos ayude. Estamos en el capítulo 16 de Apocalipsis hablando de el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Hemos visto 6 copas derramadas. Todas las 6 copas han tenido un gran alcance de devastación, especialmente sobre los incrédulos, sobre los que adoran la bestia, el dragón y el falso profeta, y sobre aquellos que resisten la verdad. ¿Qué persiguen estos 3 sistemas? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que viven en su justicia. Es decir, estos 3 sistemas persiguen a la iglesia. ¿Desde cuándo? Desde el comienzo de la historia de la humanidad. Estamos preparándonos, según dicen algunos, para la última batalla. Armagedón es considerado en el análisis público de los estudiosos de la Biblia como una gran batalla escatológica o una batalla mística o una batalla final que se va a dar entre los reyes de la tierra y Jesucristo. Y eso es lo primero que vamos a decir. El versículo que nosotros estamos estudiando, el versículo 14, dice, los reunió para el gran día. Y quiero que nos centremos un poco en eso. ¿Qué es el gran día? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del gran día? ¿Sí? Para muchos el gran día es la venida del Señor. Para otros el gran día es un juicio o una batalla intermedia previa a la venida del Señor. Y para otros el gran día puede ser la muerte de Jesucristo. Nosotros necesitamos precisar con todos los datos que vamos a tener en esta mañana para identificar a qué se refiere la Biblia cuando dice el gran día. Los están preparando para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Recordemos que en los versículos anteriores, versículos 13 y 14, dice la Biblia que vi salir del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Hoy lo representamos con los niños, 3 espíritus inmundos. De esos 3 personajes, que es el dragón, la gran bestia y el testigo falso o el falso profeta, dice que se confabularon esos 3 personajes o esos 3 sistemas y que salieron, al secarse el río Éufrates, salieron de sus bocas como 3 ranas. Nosotros dijimos que esos 3 personajes representan 3 sistemas. A Satanás, los sistemas políticos, ideológicos, militares y jurídicos, y el falso profeta representa toda la tergiversación doctrinal, es decir, toda la blasfemia de muchos sistemas religiosos que usando la Biblia y usando el nombre de Cristo presentan verdades a medias, es decir, son sistemas blasfemos, son sistemas pecaminosos. De esos 3 seres, o de esos 3 personajes que están graficados en el capítulo 16, salen como 3 ranas. ¿Se acuerdan que dijimos que eran las 3 ranas? Que era el discurso de ellos. Representa todo lo que ellos hablan, todo su discurso. El discurso es como si fuera el discurso de un sapo, de una rana o de un anfibio. Es decir, es un discurso peligroso, un discurso venenoso, un discurso tóxico, es un discurso a sangre fría donde contamina y engaña a todo el que permita.
La Biblia dice que con ese discurso blasfeman y con ese discurso están en contra de Dios y en contra de la iglesia. Luego el versículo 14 que nos ocupa dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales, representados en las 3 ranas, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿A qué van esos 3 personajes a los reyes de la tierra? Dice a reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, ¿quiénes son los encargados de informar o de publicar o de difundir este discurso tan malévolo, tan perverso en todo el mundo, especialmente entre los gobernantes de la tierra? Esos 3 demonios representados en el dragón, que es Satanás, en la gran bestia política, ideológica y militar, o las bestias imperiales, y el falso profeta representado en un sistema religioso falso, o blasfemo, o de un culto perverso. Esos 3 sistemas están unidos, están aliados, son una triada, no una trinidad, son una triada, son un triunvirato de fuerzas o de mensajeros encargados de difundir ese mensaje que es perverso entre todos los reinos de la tierra. Imagínense lo interesante, toda la tierra contaminada con ese discurso. Les llega especialmente a los gobernantes, especialmente a los reyes, a los poderosos, y tienen como finalidad no solamente que ellos abracen este discurso, sino ponerlos a todos en contra de ¿quién? Del Dios Todopoderoso. El texto es claro. Estos 3 personajes tienen un discurso perverso, visitan o van o difunden este discurso en todos los reyes de la tierra para ponerlos en contra del Dios Todopoderoso. Y dice que prepararlos para una gran batalla. Es muy importante esto que está diciendo aquí la Biblia, porque en primer lugar, la primera batalla que se dio en la historia bíblica es la batalla de Luzbel o Lucero contra Dios. Ezequiel 28, Isaías 14. Dice la Biblia que este ser, que era un ser de luz, llamado Luzbel o Lucero de la mañana, se rebeló contra Dios y generó toda una consternación en el trono de Dios, porque él dijo, no estoy de acuerdo con la posición que me correspondió, no estoy de acuerdo con la función que debo cumplir, me voy a poner en contra de Dios y voy a aspirar un cargo igual o superior a él. Voy a pretender darle golpe de estado, ¿sí? Voy a ejercer toda mi fuerza y mi belleza y mi conocimiento para ir en contra de Dios. La primera sublevación que registra la Biblia es la sublevación de Lucero, de Luzbel, contra Dios. ¿Recuerdan qué sucedió después? Dice la Biblia que Dios lo arrojó, ¿cierto? O lo echó, o lo lanzó fuertemente a la tierra. No hizo un negocio y le dijo, bueno, pues no cabemos los 2 acá, entonces vete tú y yo me quedo acá. No, no fue un acuerdo de voluntades, no fue que se pusieron de acuerdo, no son 2 fuerzas iguales, el yin y el yang, no son 2 fuerzas equivalentes, sencillamente Dios lo arrojó con violencia. Entonces, ¿cuál es la primera batalla que la Biblia registra? La batalla de Lucero, que se convierte en el dragón del mal o en la serpiente maligna, contra Dios, revelándose al Dios Todopoderoso. Entonces, esa primera mención que tenemos al final del versículo 14 tiene que ver con una primera batalla que se da en el cielo. ¿Quién perdió ese rabo? Satanás, fue arrojado, fue lanzado con violencia a la tierra, y dice la Biblia que al ser lanzado a la tierra comenzó a engañar. ¿Recuerdan? Y el primer acto de engaño que registra la Biblia de él es en el Edén. Se presentó, se disfrazó, se camufló como una serpiente muy sagaz, muy astuta, con mucho conocimiento, y se vino en contra de la primera pareja con un discurso muy sugerente. ¿Sí? Un discurso muy racional, muy filosófico, muy elaborado, diciéndole con que Dios os ha dicho. De esa manera engañó a la mujer y Adán y Eva pecaron, pero la Biblia dice que Adán y Eva fueron también arrojados del Edén, o lanzados o sacados con fuerza del Edén, para que no permanecieran allá y comience a configurarse históricamente todo el pacto eterno de redención. Entonces, la primera batalla que tenemos en la Biblia es la de Satanás en el cielo. La segunda batalla es la que él quiere ganarle a Dios destruyendo al hombre y la mujer en el Edén.
donde vuelve y pierde, porque Satanás es un perdedor. La tercera batalla la vamos a encontrar en Génesis 4, donde él quiere oponerse a Abel y destruirlo. ¿Recuerdan? Y se voy a matar a Abel, y al matar a Abel cortaría la descendencia redentiva o la descendencia mesiánica. Pero la Biblia dice que Dios levantó un sustituto que se llama Seth. ¿Recuerdan? ¿Están conmigo en la historia? Por favor. Luego vamos a ir a la Torre de Babel, ¿cierto? Antes está el diluvio, donde hay una gran batalla también, pero Dios siempre vence todas las batallas porque Dios es vencedor, Él es dueño absoluto de la historia y rey soberano, es todopoderoso. Y luego vamos a encontrar Babel. En Babel, ¿qué sucedió? Toda la humanidad representada por Babilonia o Nimrod, en Babel, que significa confusión o perversión, se reúnen para hacer una torre y llegar a Dios. Lo mismo que Satanás pretendió antes en el cielo, llegar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los confundió, los dispersó y no pudieron lograr su cometido, ¿sí? Y luego vamos a encontrar en Sodoma y Gomorra con Lot, ¿cierto? De la misma manera. Entonces, aquí dice que estos tres mensajeros de mal o de maldad se encargan de ir por todos los reyes de la tierra para reunir a los reyes de la tierra y a los gobernantes para una batalla. Y esa batalla es la batalla contra el Dios Todopoderoso. Lo que yo quiero decir en primer lugar es que no es novedoso que hayan batallas. Y no es nuevo que Satanás se quiera enfrentar a Dios y quiera pretender ganarle. Eso no es nuevo. Desde el cielo él pretendió ganarle. La pregunta es, ¿algún día va a ganar? Nunca. ¿Por qué? Porque él no fue destinado para ganar. Él fue destinado para hurtar, matar y destruir. Él no tiene como oficio ganar y mucho menos enfrentar o resistir al Dios Todopoderoso. Nadie en la historia de la humanidad, ni en el cielo ni en la tierra, podrá enfrentarse a Dios y resistirlo. Nadie. Porque todas son criaturas y el único creador es Dios. Y aquí lo menciona, dice, estos seres van por todos los reyes de la tierra para reunirlos para una batalla contra el Dios Todopoderoso. Esto es una batalla perdida para ellos. ¿Sí? El versículo 14 en la parte final dice que ese es el propósito de estos seres. Entonces desde aquí ha surgido toda una película de ciencia ficción. ¿Sí? Entonces muchos dicen que estos reyes de la tierra y estos personajes que vienen del oriente o que cruzan el Éufrates, que son ejércitos chinos, que son ejércitos japoneses, coreanos, de Arabia Saudita, que se reúnen en el Golfo Pérsico, que luego se preparan con armamento pues muy poderoso y sofisticado para enfrentar a Jesús. Y no deja de haber muchos desadaptados y desocupados que piensan que Jesucristo va a bajar del cielo, estando en el trono de Dios, para enfrentarse con 200 millones de soldados japoneses y chinos y egipcios. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿cuándo Dios ha venido a enfrentarse con los hombres? En 6.000 años de historia, ustedes han visto que Dios ha venido a enfrentarse con los ejércitos egipcios, caldeos, sirios, asirios, faraónicos, persas. Es probable que haya alguna oportunidad en la cual Él venga y diga, bueno, aquí estoy, ¿dónde están ustedes? ¿Nos vamos a enfrentar? Es inaudito, es una locura. Es una locura pretender decir que va a haber un campo de batalla configurado en el Medio Oriente y que en ese campo de batalla se reunirán los reyes de la tierra, representados por 200 millones de soldados muy entrenados para la guerra, soldados del Oriente, y que todos ellos se enfrentarán con Jesucristo. Eso ni ha sucedido, ni sucederá. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Porque Él es soberano. Porque Él no se va a enfrentar con nada ni con nadie, porque Él enfrenta al hombre con el poder de la palabra. ¿Se acuerdan cuando Satanás pretendió tentar a Jesús? Y en 3 oportunidades le puso tentaciones. Jesús cayó ahí. Todo esto te daré si te postras delante de mí. Seguro que nosotros nos hubiéramos postrado, ¿no? Porque uno se vende por un plato de lentejas. Ahora si le van a dar todo, pues mucho más. Cuando le dice Satanás, le dice, lánzate del pináculo, que quedaba como a 30 metros de altura, lánzate y tus ángeles te recogerán y serás grandioso y tendrás fama.
Jesús nunca cayó. Nunca Jesús ha pretendido o ha argumentado con el hombre. Es el hombre el que argumenta contra Dios. Es el hombre el que levanta la voz para cuestionar a Dios, pero Dios nunca viene a ponerse a responder nuestros cuestionamientos y mucho menos nuestra resistencia belicosa frente a su voluntad. Entonces, ¿quiénes son los encargados de programar o de planear una resistencia múltiple contra Dios? El dragón. No es Dios el que les dijo, prepárense que yo voy a ir a enfrentarme, ya tenemos el campo de batalla listo y alístense que yo estoy ya llegando. No, nunca Él ha anunciado eso. Por eso esa mención que aparece aquí en Apocalipsis es una mención única en toda la Biblia. Dice, para reunirlos a la batalla del gran día en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hay películas sobre eso. Ustedes las pueden buscar. Eso sí, no les recomiendo perder el tiempo. Mejor lean la Biblia. Pero Armagedón es una película. Es una película bien montada, con imaginación, con ciencia ficción, con muchos detalles de belicosidad, de armamento nuclear y guerras contemporáneas, diciendo que esa será una guerra futura que Dios tiene y que esa guerra se va a dar en un valle en Jerusalén, al norte de Jerusalén, y que nos estamos preparando para Armagedón. Hermanos queridos, lo único que nos estamos preparando es para la venida del Señor, porque la venida del Señor sí fue anunciada desde el Antiguo Testamento y tiene múltiples referencias y tiene hechos y advertencias. De hecho, en el texto anterior dice que el gran día será la venida del Señor, que a los creyentes los va a encontrar despiertos y a los incrédulos los va a encontrar dormidos. Versículo 15, lo estudiamos hace 8 días. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, lo primero que podemos decir es que el gran día que en el Antiguo Testamento se esperaba era la venida del Señor, la primera venida del Señor para cumplir su propósito redentivo, y que luego estamos preparándonos para el gran día final, que es la venida del Señor para establecer juicio y justicia sobre todas las naciones. Pero Él no va a venir a batallar con nadie, y mucho menos a enfrentarse con ejércitos humanos que están preparados con todo tipo de armas. Armagedón es ciencia ficción. Vamos a entender qué significa Armagedón entonces. Ezequiel 34, 23 y 24 dice, y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Desde el Antiguo Testamento Dios nos dice que la línea de donde viene el Mesías es la descendencia de David y que la línea monárquica o la línea de reino de donde viene el rey soberano y que va a ser encarnado es de la dinastía de David. Eso lo dice desde Génesis capítulo 50. Salmo capítulo 2, versículo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Recuerden que el Salmo capítulo 2 es considerado un salmo mesiánico. ¿Qué dice ese salmo? Dice que se reunirán todos los príncipes de la tierra y todos se confabularán para ir contra Dios y contra el Hijo de Dios, que se llama Jesús. Miren que 700 años antes o 1000 años antes se están escribiendo salmos y se están dando profecías de Ezequiel y de Isaías y de Daniel diciendo que todos los reyes y los reinos de la tierra estarán contra el Hijo de Dios. ¿Cuándo vimos el mayor acto de oposición de los reyes de la tierra contra el Hijo de Dios? ¿En qué momento histórico lo vimos? Hace 2000 años. Hace 2000 años nosotros vimos, y está registrado ampliamente en la Escritura, que todos los reyes de la tierra se confabularon contra el ungido de Dios, es decir, contra Jesucristo. De tal manera que la sociedad siempre ha estado en guerra. Pero la sociedad ha estado en guerra no porque Dios la haya puesto en guerra, sino porque Satanás se rebeló contra Dios
y al rebelarse contra Dios, él levantó o dispuso una guerra contra todo lo de Dios, contra el hombre, la mujer, contra el matrimonio, contra la iglesia, contra los hijos, contra la vida. ¿Ustedes saben cuáles son las mayores guerras que Satanás, a través de gobiernos y de jueces y de organizaciones internacionales, está librando contra Dios en este momento? Legislando en contra de la vida, legislando en contra de la familia, legislando en contra de la moral. Esa es la guerra encarnizada que estos sistemas de maldad, dragónicos, ¿sí?, anfibios, proclaman contra la verdad de Dios. Nosotros pensamos que eso se llaman derechos humanos, pero no son derechos humanos. Recuerden que desde la Revolución Francesa viene todo un pensamiento muy liberal y muy peligroso, especialmente en contra de la moral bíblica y en contra de los principios establecidos por Dios. De esa manera, el dragón, la bestia y el falso profeta luchan contra Dios y reúnen a todos los reyes de la tierra contra Dios. Hermanos queridos, Daniel capítulo 2, versículo 44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hay dos grupos acá, ¿cierto? Los reyes del mundo en contra de un rey y de un sistema monárquico permanente, que no será nunca derrotado. ¿Quién representa este sistema monárquico estable? Cetro seguro, cetro de justicia, reino eterno, permanente, Cristo y su justicia y su pueblo. ¿Y quiénes representan a estos otros reyes de maldad? Representados por los emperadores babilónicos en este momento. ¿Quiénes? Satanás, la maldad, el engaño, la confusión, que se disfraza de normas loables, que se disfraza con discursos atractivos, que se disfraza con unos mensajes de inclusión, de igualdad y de ayuda social, pero realmente son discursos que vienen del abismo y son espíritus malignos, dice la Escritura. ¿Estamos comprendiendo? Muy bien, el versículo 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Noten por favor en sus Biblias que el lenguaje cambia. La parte final del versículo 14 dice: para reunirlos. ¿Quiénes estaban encargados de reunirlos? El dragón, el falso profeta y la bestia. Y el versículo 16 dice: y los reunió en singular. Interesante. Sería: y los reunieron. ¿Estamos de acuerdo? Porque si son tres los estamentos o los seres o las entidades encargadas de difundir ese discurso batracio, anfibio, de ranas, del lodo que sale para confundir a la humanidad, pues obviamente el versículo 16 sería: y los reunieron. Es decir, estos tres seres o estas tres agencias de maldad lograron difundir este discurso tan perverso, venenoso, y lograron reunir a todos los reinos del mundo contra el Dios Todopoderoso. ¿Por qué el versículo no dice y los reunieron, sino y los reunió? Del plural cambia al singular. ¿Error de traducción? Recuerden que la primera parte estamos diciendo que es Satanás con todas las fuerzas de maldad, incluidos políticos y jueces y militares, que se encargan de estar en contra o de planear resistencia contra Dios. Desde el comienzo lo que ellos dijeron fue: lo vamos a matar, no prevalecerán. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Engañar a Eva. ¿Qué fue lo segundo? Matar a Caín, a Abel, perdón. Y así sucesivamente vamos a encontrar que siempre quiere destruir estos tres sistemas, la línea mesiánica o la línea de la promesa. Recuerden que en el periodo de Daniel habían sido llevados cautivos los últimos reyes de la dinastía davídica. Sedequías y Jeconías fueron llevados cautivos y fueron esclavizados y torturados para que se acabara la descendencia del Mesías. Pero luego en Lucas capítulo 1 y 2 y en Mateo capítulo 1 y 2 nos damos cuenta que Dios preservó, aún en el cautiverio, esa descendencia mesiánica, de tal manera que aparece la genealogía diciendo que Jesucristo viene de la dinastía de David.
Mateo capítulo 1. ¿Sí me hago entender? Todos estos tres sistemas encargados de ir en contra del Dios Todopoderoso. Pero al final, en el versículo 16, dice, y los reunió. ¿Quién los reunió ahora? ¿Quién es el que se encarga de reunir esos tres sistemas malvados y traerlos a juicio? Hay un dicho que dicen que van por lana. Así se supiera en la Biblia, sería fabuloso. Y los reunió. Ellos se reúnen, se confabulan, planean, hacen toda la inteligencia para ir contra el Mesías y contra todo lo que representa el mensaje del pacto, la familia, los hijos, la fe, la moral bíblica. Pero resulta que dice, y los reunió. ¿De quién está hablando el versículo 15? Del Hijo del Hombre que vendrá como ladrón en la noche. Y continúa en plural, en singular, y los reunió. Es decir, ¿quién se encargó de reunir a todos estos belicosos, impertinentes, resistentes, que se levantan y se sublevan contra la verdad y contra Dios? Pues el creador de todas las cosas, representado en una monarquía estable de la descendencia de David, es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios. Los reunió. ¿Dónde los reunió? En un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y este es el punto de discusión para muchos. Ustedes dicen, bueno, Armagedón, ¿qué es Armagedón? Pues hay varios datos aquí interesantes. Primero, el Nuevo Testamento y Juan, que es el que está escribiendo Apocalipsis, escribió en griego. Está escribiendo en griego, pero incluye un término en hebreo. Dice que en hebreo se llama Armagedón. El tema es que Armagedón no es un término en griego, es decir, que no era conocido por los griegos. Lo que hace mención es a un concepto del Antiguo Testamento, a un concepto hebreo que podía ser comprendido por los judíos de ese momento, que eran los receptores primarios del libro, de la carta. Pero lo más interesante es que Armagedón no existe en el Antiguo Testamento. Porque Armagedón sería como la unión de dos términos y traduciría más o menos montaña de la matanza. Monte donde se corta, o monte de la decisión. Y no existe eso en el Antiguo Testamento. Lo más cercano a Armagedón en el Antiguo Testamento sería el monte de Megido. ¿Recuerdan Megido? ¿Sí recuerdan? Creo que no recuerdan, porque Megido nunca fue monte. Megido fue un valle. Pero traduciría montaña de Megido. Ar, monte, y Gedón sería Megido, usando raíces etimológicas. Pero monte de Megido no existe en el Antiguo Testamento. Existe el monte Carmelo, y existe el valle de Megido, o existe el valle de Jezreel. En el valle de Megido, que está entre dos montañas al norte de Jerusalén, allí sí se pelearon grandes batallas del pueblo de Dios, pero no en la montaña, porque no existe la montaña de Megido. Si la buscan no la encuentran. Busquen valle de Megido y lo encuentran, o valle de Jezreel, o valle de Siquén. Ahí van a encontrar ese lugar del cual posiblemente está hablando la Biblia acá. ¿Qué sucedió en el valle de Megido? Muchas batallas. Se cree que es el lugar en la historia de la humanidad donde más batallas ha existido en toda la historia. Ahí fue donde Débora y Barak derrotaron a Sísara. ¿Recuerdan? En el valle de Megido. En el valle de Megido fue donde murió Saúl y sus hijos. ¿Se acuerdan? Jonathan y los hijos de Saúl murieron o fueron muertos en ese valle porque estaban siendo perseguidos y perdieron. En ese valle de Megido también Faraón Necao persiguió a Josías y Josías murió ahí, el rey Josías. Es un valle muy reconocido en la historia porque era una ruta obligada entre África y Mesopotamia.
Ese era el camino obligado, era la ruta obligada. ¿Sí? Era la Panamericana nuestra, que está bloqueada. Esa era la Panamericana, la ruta obligada para ellos antiguamente entre esos dos lugares o esos dos continentes, y por ser un camino obligado de comerciantes y de ejércitos y de visitantes, generalmente habían guerras. ¿Sí? O los que los perseguían terminaban ahí pues venciéndolos. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pudiese traducirse Valle de Megido, pero realmente tiene una raíz donde habla de montaña y no existe montaña de Megido. Entonces algunos dicen, bueno, entonces no es el Valle de Jezreel, entonces se refiere al Monte Carmelo. El Monte Carmelo es el lugar aquí que está hablando, pero en el Monte Carmelo lo que sucedió fue que Elías derrotó a los profetas falsos de Baal, ¿recuerdan? Pudiese ser una mención aquí para dar a entender que Elías derrotó a todos estos falsos maestros que pregonaban un discurso tan peligroso contra Dios, un sistema blasfemo contra Dios y fueron perseguidos, pero no era un valle. Carmelo no fue valle, fue montaña. Entonces es bien difícil para nosotros explicar este pasaje. Lo que yo sí creo es que no está hablando de una guerra futura. Lo que está es haciendo mención a guerras del Antiguo Testamento que muestran que todo aquel que se resiste o que enfrenta o que desafía a Dios muere derrotado o termina derrotado. Que no hay nadie que se pueda levantar contra Dios, ¿sí? Y nosotros hemos puesto menciones de algunos gobernantes muy soberbios que han dicho, ¿quién podrá contra mí? Y algunos han terminado como bestias, ¿cierto? Como Nabucodonosor. ¿Recuerdan? Que se puso de soberbio en contra de Dios. O Herodes, que se puso en contra de Dios y terminó también muy mal. O Jezabel o Acab. ¿Sí? Y muchos otros gobernantes contemporáneos. O este gran constructor que dijo, este barco que he construido es una maravilla, ni Dios con toda su fuerza podrá hundirlo. Y en el viaje inaugural quedó como una ruina. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Todo aquel que se levante a profesar o proferir palabras contra el Dios Todopoderoso, ¿cómo termina? Termina destruido, termina derrotado. No importa en qué valle, no importa en qué montaña, puede ser en Megido, puede ser en Jezreel, puede ser en el Éufrates, puede ser en el Carmelo. Donde él desafía a Dios, Dios lo va a confrontar y lo va a humillar terriblemente. Estos hombres que están enfrentándose al Dios Todopoderoso han desafiado a Dios y han dicho, vamos a enfrentarnos al Dios Todopoderoso. ¿Qué es importante en este pasaje? Que además de que estos tres representantes de maldad van a todos los reyes a confundirlos, todos los reyes le creen. Noten lo siguiente, que dice allí, hay consistencia, todos los reyes vendrán a reunirse. Y uno dice, si todos los reyes vienen a reunirse a esta batalla, ¿qué significa? Que estos mensajeros que fueron, lograron su cometido. ¿Cuál era su cometido? Engañar a todos los gobernantes. Hacer que todos los sistemas políticos, militares, ideológicos y jurídicos estén en contra de la verdad. Y ustedes y yo lo vemos hoy en día. Que todos los sistemas políticos de todos los colores, en todos los lugares del mundo, se oponen a la verdad. Y así ha sido siempre. Nosotros no pudiéramos decir, no, en tal país hay un mejor gobierno, que es favorable a la verdad, que es favorable a los sistemas de fe y favorable con la iglesia. No. En todos los lugares los gobiernos son interesados y los gobiernos tienen discursos de ranas. Es decir, discursos venenosos, discursos envolventes y discursos sigilosos para conferir un mensaje en contra de Dios y, por supuesto, tendrán que reunirse para la batalla. Ellos desafían a Dios y Dios los notifica. ¿Cómo los notifica? Tienen que presentarse a rendir cuentas ante el Dios Todopoderoso porque ellos se levantaron contra Él. Leamos algunos textos de referencia. Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Es una mención a los reyes de Tiro y de Sidón, pero también es una referencia a Satanás. Luego en el Salmo 48:2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Tomen nota de esta referencia, porque aquí nos va a mencionar otro monte muy importante en la historia de la redención. Es el monte de Sión, ¿sí? Y dice o relaciona el monte de Sión con el monte de la ciudad del gran rey. ¿Cuál era la ciudad del gran rey? Históricamente hablando, Jerusalén. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y dice que al lado de la ciudad del gran rey está un monte que es muy útil para nosotros en la historia, y es el monte de Sión, y que es la zona del gozo, o la provincia del gozo, de la esperanza de quién, de aquellos que están siendo perseguidos y hostilizados por esos sistemas perversos. Luego Jueces capítulo 4 versículo 15 dice, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barat, y Sísara descendió del carro y huyó a pie en el valle de Jezreel. Jueces 5, 19 y 20, vinieron reyes y pelearon, y entonces pelearon los reyes de Canaán, de Taanat, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde las órbitas pelearon contra Sísara. Megido en la Biblia puede ser entendido como una referencia análoga con unos lugares donde la Biblia registra en el peregrinaje del pueblo en el desierto, donde dice, me tentaron y se vinieron en contra mía. ¿Recuerdan? No como en Masá o en Meriba. ¿Recuerdan? Donde dice, me desafiaron. Dios está diciendo eso. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba o en Masá. Dice, porque se rebelaron a una y se pusieron en contra mía. Dice Dios. ¿Y qué hizo Dios cuando ellos se pusieron en contra? No estableció una mesa de diálogo, no mandó una comisión permanente, los destruyó. Entonces, Megido, Jezreel, Meriba, Masá, son análogos para hablar de lugares donde el pueblo se rebela contra Dios. Y cuando los pueblos se rebelan contra Dios o los gobernantes, ¿qué les espera? Que Dios los notifique. Y que Dios les diga, los espero. ¿Sí? ¿Los espero para qué? Para la gran batalla, el gran día. ¿Y con quién? Con el Dios Todopoderoso. Con aquel que ustedes retaron y desafiaron. Con aquel contra el cual ustedes se resistieron. Pero algo interesante acá es la consistencia. Si en algo hay consistencia en los malos, es en su maldad. Son tan malos que son consistentes y juiciosos en su maldad. Una de las acusaciones que se nos hacen a los creyentes es que somos inconsistentes, es decir, que decimos una cosa y hacemos otra, creemos una y hacemos otra, confesamos una cosa y vivimos diferente a lo que confesamos, pero no así los pecadores, porque los pecadores lo que ellos creen, lo hacen, lo viven, no tienen ningún límite, son consistentes, son tan malos que mantienen su consistencia en su maldad. Aquí están todos los reyes, reciben el discurso de estos tres mensajeros, lo creen, lo proclaman, lo pregonan y se enfilan todos contra Dios. Todos se alistan para venir contra Dios. Es interesante porque en versículos anteriores habla de los reyes del oriente. ¿Se acuerdan que necesitaban cruzar el gran límite que era el río Éufrates para venir contra el pueblo de Dios? Y dijimos que el límite del río Éufrates era la división entre el oriente y el occidente. Y que en el oriente estaba Edén, donde Dios puso al hombre y luego se rebeló y lo saca y lo pasa al occidente. Y luego ellos tienen que cruzar ese límite para venir contra el pueblo de Dios. Y que desde el Éufrates hasta el Mediterráneo fue la tierra que Dios le prometió a Abraham y a toda su descendencia. Entonces miren lo interesante, son supremamente consistentes. No hay un rey acá que diga, no, olvídense, yo no voy a ir contra Dios. Y eso es importante para nosotros, especialmente en momentos donde creemos que los reyes, algunos de ellos se convertirán y proclamarán el evangelio y que habrán naciones cristianas y que todo el mundo será para Cristo. Qué ilusión, ¿cierto? Producto del desconocimiento.
lo que la Biblia dice es que todos los reyes del mundo estarán contra Dios. Y que siempre lo han estado, han sido consistentes. Yo les pregunto, ¿en qué momento los emperadores o alguno de los emperadores fue favorable con el pueblo de Dios? ¿Los egipcios? 28 dinastías todos en contra del pueblo de Dios. Los sirios, los asirios, los caldeos, los medos, los persas, quizás los romanos. Quizás hoy los gobiernos contemporáneos que tienen los derechos humanos y las cortes interamericanas, ¿son favorables? No, tampoco. ¿No se dieron cuenta que ahora en este mes hubo masacres grandes de cristianos en países del lejano oriente? ¿Y quién ha dicho algo? Nadie dice nada. Y ustedes saben que aquí en América Latina, en México, en Centroamérica hay persecución contra creyentes. ¿Qué están haciendo los organismos? Nada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos estos sistemas son consistentes. ¿Cuál es su consistencia? Todos están contra el Dios Todopoderoso. Y Dios los va a reunir. Y el lugar o el punto de encuentro se llama Armagedón, en hebreo. No es una guerra futura, no es el valle de Megido, sino que el punto de encuentro es el monte de Armagedón. Pero no existe. Entonces, ¿dónde es? Estaba muy cansado Juan escribiendo que tuvo un lapsus, muy anciano allá en esa isla abandonado. Sabemos que no. Sabemos que esa mención es una mención real en la Escritura, aparece en los originales y que define un lugar y un hecho histórico. Armagedón, el monte de la matanza. ¿Megido? Quizás. ¿Jerreel? ¿El Éufrates? ¿El monte Carmelo? ¿Dónde fue el monte de la matanza? Sí hay un monte de la matanza en la Biblia, y no es Jerreel, porque era un valle, ni el Carmelo, es el monte de los olivos. Sí existe un monte de la matanza, pero no de la matanza de aquellos que se rebelaron contra Dios como Sísara, o como otros enemigos del pueblo de Dios, o como los falsos profetas de Baal. Ese es el valle de la matanza de Megido. ¿Cuál es el verdadero valle de la matanza? El monte de los olivos. ¿A quién mataron allí? Al Dios Todopoderoso. Ni más ni menos. ¿Dónde es el punto de encuentro donde todos estos belicosos, resistentes y perversos sistemas de maldad tendrán que encontrarse para enfrentarse al que ellos han perseguido? En el monte de los olivos o en el monte Sión, en la ciudad del gran rey, que se llama Jerusalén. Recuerden que en Jerusalén estaba el templo, en Jerusalén fue donde Jesucristo se presentó como rey y donde se estableció todo ese juicio injusto para llevarlo a la cruz o al Calvario, fue en Jerusalén. ¿Quiénes presenciaron y quiénes dieron su voto de aprobación para que Jesús fuera llevado a la cruz? Pudiéramos decir el Imperio Romano. No, señores. ¿Quiénes firmaron la sentencia de Jesús? Anás, que era judío, ¿sí? Los Herodes de turno, que eran judíos, los sacerdotes de turno, que eran judíos, ¿sí? El pueblo, que era judío, y Pilato, que era judío al servicio del Imperio Romano, empleados romanos, sueldo de Roma, pero ciudadano judío. Anás, Caifás, Pilato, los Herodes, los sacerdotes, todos ellos fueron los que firmaron la sentencia de Jesús. Y un pueblo enardecido que gritaba, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Cuál es el verdadero valle de la matanza en la historia bíblica? Y miren lo interesante, porque nosotros hoy, como tenemos mentalidades distintas, pensamos que cuando se habla de una matanza es porque se mataron a muchos. Lo que se llamaría hoy un magnicidio o una masacre, ¿sí?
Entonces uno dice, no, donde hay muchos muertos, eso es una matanza. Pero aquí la Biblia nos va a hablar que el verdadero lugar de la matanza no es porque mataron a muchos, sino porque mataron al único que toda la humanidad quería ver muerto. El deseado para las naciones era el deseado para verlo muerto. ¿Recuerdan los salmos cuando dice que ahí está el deseado de las naciones? ¿Y qué deseaban las naciones de los reyes de la tierra? Deseaban matarlo. Llevaban 4000 años persiguiendo su descendencia, 4000 años haciendo la inteligencia, 4000 años invadiéndolos, 4000 años hostigándolos, intentando que declinaran a su aspiración mesiánica, 4000 años matando profetas, sacerdotes, expropiándolos, sacándolos de sus territorios, humillándolos y pretendiendo terminar con su descendencia y su linaje. ¿Lo lograron? No. Como no lo logran en esos 4000 años, entonces apenas nace, ¿qué dice Herodes? ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque también quiero ir a verlo y llevarle su presente. ¿Recuerdan? Y no logró Herodes matarlo. Y luego ahora estos gobernantes tienen la oportunidad de oro firmar su sentencia. Todos los reyes de la tierra reunidos en el Valle de la Matanza. ¿Para matar a quién? Al autor de la vida, a Jesucristo el Hijo de Dios. Para matarlo y para quitarlo del escenario y decir, lo logramos. Lo que ellos no sabían es que al matar a Jesucristo, el Hijo de Dios, en ese valle en el cual todos se habían congregado, realmente ellos estaban contribuyendo al cumplimiento de las promesas mesiánicas y estaban contribuyendo a su propia sentencia y que todo eso se venía contra ellos. Por eso ahora dice, y los reunió. ¿Quién los reunió? Cristo. ¿Dónde los reunió? En el monte. Ese sí es un monte de los Olivos. En el monte donde ellos mataron y presenciaron públicamente la muerte de Jesús. Pero ese lugar de muerte, donde maten a Jesús, es el lugar que se recreará o se traerá a colación en el momento del juicio final. ¿Cuál es el mayor hecho por el cual los impíos serán condenados eternamente y para siempre? No es por practicar abortos. Por supuesto, el aborto está condenado en la Biblia. No es por matar. El asesinato está condenado en la Biblia, pero no es por cometer asesinatos, adulterios y abortos que serán condenados los impíos. ¿Cuál es el hecho histórico magno por el cual ellos serán condenados? Porque mataron al autor de la vida. Ese hecho está ahí en la bitácora, está en el expediente de todos los reyes de la tierra y los gobernantes. Antes y después de Cristo, eso está en el registro. Y en el momento en que todos comparezcamos ante el tribunal, serán abiertos los libros y todos los incrédulos tendrán como un hecho común, público e histórico por el cual serán juzgados, que ellos persiguieron al autor de la vida y habiendo escuchado el mensaje, lo despreciaron y dijeron, podemos vivir sin Dios. Nosotros nos declaramos en oposición, estamos contra Dios. ¿Cómo les parece? Y serán reunidos. ¿Dónde? Serán reunidos en el juicio final, y cuando Dios los reúne en el juicio final, donde resuciten todos los muertos y los que estén vivos sean transformados para enfrentar el juicio final, ¿cuál será el hecho más notorio que se traerá a la memoria en ese día del juicio? El monte de la matanza. El monte del Calvario. Y uno diría, sí, pero eso ya prescribió. Pero es que yo en esa época no estaba. ¿Por qué me imputan una responsabilidad civil de algo que yo no conocí? No importa, todos fuimos creados a imagen y semejanza. A todos se nos dio la ley en la conciencia para que la obedezcamos y todos decidimos vivir sin Dios y sin ley. Lo único que nos espera es condenación. Por eso, ellos se reúnen contra Dios y Dios dice, ok, ¿es ahí el punto de encuentro? Listo, ahí es. Ese es el punto de encuentro.
donde ustedes me mataron. Recuerden que Pedro y Juan y todos los apóstoles después de la resurrección dieron su vida predicando un mensaje que era supremamente fastidioso para los gobernantes. ¿Se acuerdan que Pedro y Juan se paraban ahí en la plaza pública o en el pórtico del templo y decían, es que ustedes mataron al autor de la vida? Algunos se lavaban las manos, ¿cierto? Como Pilato, y todavía muchos se lavan las manos, diciendo yo no tengo responsabilidad. Pero la Biblia dice, ahí los reunirá cuando los encuentre dormidos y venga como ladrón en la noche. El punto de encuentro es allí. ¿Y cómo los va a encontrar? Además de dormidos, ¿recuerdan? Desnudos. Y los va a exponer a la mayor humillación que pueda tener un ser humano, y es enfrentarse a la justicia de Dios. Recuerden que ellos quisieron tomar por sorpresa a Jesús, ahora Jesús los toma por sorpresa. Ellos desnudaron a Jesús y los humillaron, ahora Jesús los va a encontrar desnudos y los va a dejar sin ningún tipo de protección, porque nunca han tenido. Ellos enjuiciaron de manera cruel a Jesús y los llevaron a la cruz, ahora Jesús los va a declarar que no los conoce y los condenará eternamente. El punto de encuentro aquí es Armagedón. Armagedón no es una guerra ficticia, no es un campo de batalla contemporáneo, no es una guerra escatológica. Armagedón es la guerra que el hombre siempre ha tenido contra Dios. ¿Sí? Armagedón representa que el hombre siempre está en contra de Dios y Dios le dice, listo, no será en un valle donde nos vamos a encontrar, será en una montaña. Allí donde ustedes condenaron al Hijo del Hombre, allí mismo ese será el hecho punitivo que va a prevalecer contra ustedes por estar en contra del Señor. Por eso Él mismo hace que el río Éufrates se seque y que todas las dificultades para acceder a ese lugar se quiten, de tal manera que ellos lleguen sin ningún impedimento hasta el valle de la decisión. ¿La decisión de qué? ¿Quién fue el que tuvo la decisión de juzgarlos? ¿Quién fue el que determinó morir en esa montaña y con esa sangre derramada cubrir a su pueblo de los pecados, pero con esa misma sangre servir como testimonio contra los incrédulos? Algunos dicen, ¿y es que la sangre de Jesucristo no sirvió para toda la humanidad? Pues claro que sirve, porque para unos sirve para perdonarlos y para otros sirve para condenarlos. ¿Sí? La sangre que se derramó a favor de los creyentes o de los elegidos, pues redunda para la gloria de Dios en salvación y justicia. Y la sangre que se derramó para el pueblo injusto, pues redunda para condenación, porque es un testimonio, es una prueba contundente de que ellos mataron al autor de la vida y los reunió. Ellos profesan un mensaje contra Dios y Dios le dice, están notificados en el valle de la matanza. Ese es el punto de encuentro, ahí nos encontramos. Interesante, ese es el gran día. A ellos los encontrará dormidos y a los creyentes despiertos, a ellos desnudos y a los creyentes vestidos con ropas resplandecientes, a ellos envueltos en la embriaguez de su discurso y de su perversión, y los creyentes sobre un mar de vidrio entonando el canto del Cordero. ¿No es eso maravilloso? Gloria al Señor por eso, porque ustedes y yo deberíamos estar allá en ese mismo pozo profundo de maldad. Si no estamos, no es por habilidad ni por decisión nuestra, sino porque Dios en el monte de la decisión decidió salvarnos por gracia, de lo cual no merecemos, pero disfrutamos. Gracias a Él, aleluya por eso. Amado Señor, te damos gracias por darnos tu palabra, por permitirnos recordar que el hombre siempre ha estado en contra tuya. Siempre el hombre y todos los sistemas que él elabora y crea van en contra de tu voluntad. Pero gracias porque hay un mensaje de vida que nos viene a través de Jesucristo y el Evangelio. Y gracias porque aunque nosotros lo hemos resistido, tú nos has dado fe para creer en ti. Hoy profesamos el mensaje de la verdad. Y lo profesamos no porque seamos inteligentes o crédulos, sino porque siendo incrédulos, tú nos diste fe para creer. Es algo así como que tú creíste por nosotros. Es algo así como que tú hiciste todo y nosotros
no hicimos nada, pero disfrutamos todos los favores de la redención. Nosotros miramos al monte de la matanza y tenemos esperanza. Nosotros cuando vemos el monte de la cruz o el Calvario y tu sangre derramada y la multitud enardecida diciendo crucifícale, crucifícale, en ese hecho nosotros tenemos esperanza. Porque tú moriste realmente, no fue un hecho ficticio, no es un hecho metafórico, fue un hecho real que partió la historia de la humanidad. Es un hecho contundente, es un hecho notable, es un hecho público. Tú moriste en la cruz para perdonar los pecados de tu pueblo y para darnos vida y vida en abundancia. Hoy tu pueblo congregado aquí y en los diferentes lugares del mundo proclama que en ti hay esperanza. Que ningún discurso de ningún sistema político, ideológico, jurídico o militar tiene la verdad. Que los discursos de todos son discursos de demonios, son discursos malos y perversos, engañosos. Que el único que tiene la verdad y que de tu boca sale como una espada aguda es de Jesucristo, el Cordero vencedor. Los demás discursos son falaces, son efímeros, son engañosos y venenosos, son turbios, son gaseosos, son contaminantes. Pero el mensaje del Evangelio es esperanza de vida, es aliento celestial, es mensaje que transforma y levanta y da gozo y bendición. Hoy nosotros aquí damos testimonio de que tú nos cambiaste de la muerte a la vida y de las tinieblas a la luz. Hoy aquí damos testimonio que nosotros estando muertos en delitos y pecados nos diste vida en el valle de la matanza. En el valle donde se cometió el sacrilegio y el magnicidio más aterrador de la historia de la humanidad. La muerte más injusta, donde todo el mundo y todo el universo se confabuló para ir contra el ungido. Nosotros damos testimonio que también participamos, pero tú por gracia nos has perdonado y nos has llamado hijos tuyos y alabamos tu nombre. Gracias porque nuestro mensaje no es de ciencia ficción, no es de espectáculo, no es de imaginación, no es belicoso. Nuestro mensaje es que hay esperanza a través de ti, que hay vida a través del Evangelio y que solo en Jesucristo hay esperanza eterna para tu pueblo. Aquellos que no crean serán condenados, ya han sido condenados, pero aquellos que crean en el unigénito Hijo de Dios tendrán vida eterna. Creemos que tú moriste y derramaste tu sangre para perdonar los pecados de tu pueblo. Nosotros también creemos en la matanza, pero creemos que esa matanza no fue en vano y creemos que esa matanza no está contra nosotros, sino a favor de nosotros, porque esa sangre nos ha cubierto, nos ha salpicado, nos ha rociado con tu sangre y nos has llamado hijos tuyos y nos has cubierto con tu justicia y con manto de gozo. Gracias te damos. Ese es el gran día, el día de tu venida, cuando nosotros recordaremos el gran día, y fue el gran día cuando tú moriste y nos cubriste con tu justicia, para que en ese día final no seamos avergonzados. Aquellos que pisotean ese gran día del Calvario, en el gran día, cuando tú vengas a pedir cuentas, serán avergonzados y confundidos. Confusión que ya no tendremos nosotros, no por mérito, sino por tu favor inmerecido. Te damos gracias, muchas gracias por darnos esperanza y porque ya nosotros no estamos contra ti, sino estamos cuidados y defendidos por ti y rindiéndonos a ti y dispuestos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, iglesia.